Muy buenos días, bienvenidos de vuelta, ¿eh? Hoy vamos a continuar en estos 4 programas cortos hablando de la tesis de Ignacio Agramonte para obtener el grado de doctor en Derecho. Y cuánto me gustaría a mí hablar de la tesis completa y dedicarle un grupo de programas a toda la tesis, hablar párrafo por párrafo detalladamente. Pero imagínense ustedes cuando terminamos, sería una cosa de nunca acabar. Por eso vamos a limitarnos a algunos aspectos de esta tesis, o sea, a párrafos completos, párrafos largos. El párrafo es bien largo. ¿Por qué? ¿Por qué párrafo y no frase? Porque las frases, cuando uno las saca de contexto, se pueden interpretar de diferentes maneras. No siempre se puede interpretar como realmente la persona que escribió esa frase quería que se interpretara, porque ya uno la sacó de contexto. Entonces puede haber tergiversaciones. Por eso me gusta hablar de párrafos muchas veces, sobre todo en estos aspectos tan importantes como fue la tesis de Agramonte. Y hoy vamos a hablar de otro párrafo bien largo, como ya les dije, así que me disculpen, lo voy a leer. Está hablando de los derechos del hombre, los derechos del individuo, y está basándose en la legislación francesa de la Revolución Francesa, como verán al final del párrafo, que él hace esta aclaración. Dice Agramonte: ¿esto hace cuánto? Fue el 8 de junio de 1865, y sacan la cuenta bien, hace 160 años. 160 años. ¿Eh? Qué clarividencia la de Agramonte en aquella época, qué pensamiento. Dice Agramonte: estos derechos del individuo son inalienables e imprescindibles, puesto que sin ellos no podrá llegar al cumplimiento de su destino. No puede renunciarlos, porque como ya he dicho, constituyen deberes respecto a Dios y jamás se puede renunciar al cumplimiento de esos deberes. Se ha dicho que el hombre, para vivir en sociedad, ha tenido que renunciar a una parte de sus derechos. Lejos de ser así, contribuye con una porción de sus rentas y aún a veces con su persona al sostenimiento del Estado, que debe defendérselos, que debe conservárselos íntegros, que debe facilitar su libre ejercicio. Bajo ningún pretexto se puede renunciar a estos sagrados derechos ni privar de ellos a nadie sin hacerse criminal ante los ojos de la divina providencia, sin cometer un atentado contra ella, hollando y despreciando sus eternas leyes. Y entonces ahora este párrafo termina con una referencia a la Asamblea Constituyente de 1791 en Francia. Y dice, y este párrafo que Agramonte, incluye en su tesis un párrafo de la Asamblea Constituyente, donde está hablando de la Asamblea Constituyente de la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y dice: la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Como en Francia planteó la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente, que fue la que hizo la Constitución francesa, la Constitución francesa, y la que planteó también cuáles debían ser los derechos del hombre, los derechos inalienables del hombre, en 1791. Veamos algunos aspectos de esto. Estos derechos del individuo son inalienables e imprescriptibles. O sea, el hombre no puede renunciar a ellos, no puede quitárselos nadie, no pueden tener un tiempo de prescripción. O sea, estos derechos vas a tenerlos por 6 meses, dentro de 6 meses no vas a tener derechos. No, esos derechos son inherentes a la condición humana. Y como son inherentes a la condición humana, el hombre tiene todos los derechos establecidos por derecho, no por voluntad de él, no por voluntad del gobernante, sino, como decía Agramonte, bueno, para los que sean creyentes, esto es ley por voluntad divina, porque el hombre tiene derechos que no son inalienables, no son renunciables, no se puede dejar a un lado y que nadie se los puede quitar. Esto es algo también que Agramonte deja bien claro, porque el hombre contribuye al sostenimiento del Estado, no renuncia a derechos para formar parte de una sociedad. La sociedad tiene que aceptar los derechos que tiene el individuo, son parte de la sociedad. La sociedad, además el Estado, está obligado a defender los derechos, tiene que defenderlos, tiene que conservarse los íntegros y debe facilitar su libre ejercicio, el libre ejercicio de los derechos. O sea, el Estado está no para controlar los derechos, no para quitar los derechos, está para conservarlos, para defenderlos, para mantenerlos. Esa es la función del Estado. No quitar derechos al hombre. Los derechos del hombre
no se le pueden quitar. No se puede renunciar a ellos, ¿eh? Tiene que mantenerlo. Si el Estado quita estos derechos, o quien quiera que quite estos derechos o que restringe estos derechos, se hace criminal. Agramonte lo dice con toda claridad, porque odia y desprecia las eternas leyes, las leyes de la humanidad. Y la Asamblea Francesa, la Revolución Francesa, la gloriosa Revolución Francesa, fue muy clara también. La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando usted le retira al hombre el derecho a expresarse, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la opinión, el derecho a actuar en contra de los que lo oprimen, está facilitando algo de lo que ya hablábamos anteriormente, pero es algo que es muy negativo, y es la presencia de gobiernos totalitarios que exigen que el individuo sea esclavo. Bueno, tengo una frase por ahí que la tengo guardadita, pues exigen que el individuo sea esclavo del gobierno, y el gobierno realmente está para servir a los individuos, a los miembros de la sociedad. El gobierno existe porque la sociedad lo aprueba, porque la sociedad lo apoya, y la sociedad apoya al gobierno cuando el gobierno cumple con las leyes, cumple con el ordenamiento, respeta las tres ramas que habíamos hablado y respeta los derechos de las personas. Si no, corrupción y desgracia. Y esto, la historia de la humanidad lo ha demostrado muchas veces, porque nosotros hablamos a veces de que este gobierno está aquí hace tantos años. Bueno, pues el gobierno está hace tantos años, pero es que la historia de la humanidad es de miles de años. Y por tanto, 40, 50, 60, 100 años para la historia de la humanidad es un segundo para la vida de una persona. Y la causa de corrupción, la causa de las desgracias de la sociedad, son gobiernos que retiran los derechos, se limitan los derechos del hombre y al mismo tiempo se apoderan de las tres ramas de la sociedad. Muchas gracias y hasta el próximo programa.